Quería arrancar con esto que había quedado en la clase pasada. ¿Se acuerdan? La circunferencia incéntrica y las circunferencias excéntricas, ¿no? Sí, sí. ¿Se acuerdan que había surgido una Es lo que pregunta? pide el 4, ¿no, profe? ¿Eh? Es lo que está pidiendo el punto 4 en el práctico, ¿o no? Ya les digo, el 4, claro, Sí, esas eran las definiciones, sí. Después más adelante las vuelve a nombrar, porque hay una relación entre las circunferencias inscritas y la inscrita y las inscritas. Hay una relación con la circunferencia de Feuerbach, que es la que en la semana que viene seguramente vamos a ver algo. En realidad les deja en el práctico para que ustedes averigüen, ¿sí? Es bastante entretenido el tema. Bueno, espero que les sea a ustedes tan entretenido como me resulta a mí. Porque este tema es muy lindo. Y aparte, para usar con GeoGebra es genial. No, lo que yo quería ver... Pero la construcción se refiere al punto 5, ¿no? Sí. Y ahí después ver lo que pasa. De la circunferencia, Claro, lo que... el 3, ahí es donde... No, en el 4 graficamos la circunferencia inscrita y las exinscritas. Listo. En el 4. Después el 5 ya es otra cosa, que algo que estamos haciendo, ¿no? Sí, porque estuvimos viendo eso Hacíamos también. el Porque claro, el 5 y el 6 es al revés. y el 6 claro, sería al revés. Sí, sí. ¿Lo pudieron hacer al 6? Si no lo pudieron, Sí. ahora lo vemos. Bueno, les quería decir, ¿se acuerdan que había surgido la pregunta qué pasaba con el triángulo este que queda determinado acá? El que estaba determinado por los exincentros, ¿no? Te voy a poner otro color para que... ¿no? El triángulo que está en verde. Si el punto este I era un punto notable del triángulo más grande, ¿no? ¿Ustedes se pudieron dar cuenta qué punto notable es? Habían tirado, o sea, acuérdense en que las líneas Las rojas... bases medias, profe, ¿no habíamos dicho que eran? No, la altura, ¿no? No es la... A ver, o la altura, no, pero pará. A ver, acuérdense, estos, pongámoslo en contexto. El triangulito Sí, azul habíamos era determinado base media. el incentro, que era la intersección de las bisectrices. Las bisectrices. ¿Sí? Con el de las mediatrices, el triángulo más grande, en el chiquito sí quedaban las alturas, ¿no? Si hacíamos las mediatrices en el triángulo más grande, Sí. en el chiquito quedaban las alturas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el triángulo grande? ¿Qué sería el puntito este, el I? O sea, ¿qué serían estas líneas? Estas líneas. 5. Sí, es el incentro del triangulito chiquito, del azul, ¿no? Pero del más grande, ¿qué sería? ¿No es el ortocentro? ¿Eso? Es el ortocentro, sí. Es más, hasta podríamos concluir otra propiedad, porque fíjense, acá de mirar uno más o menos puede sacar conclusiones. Después, bueno, obviamente habría que demostrarlo. Pero fíjense, las líneas verdes son las bisectrices de los ángulos exteriores, ¿no? Y las líneas rojas son las bisectrices de los ángulos interiores y del ángulo opuesto por el vértice al ángulo interior, ¿no? Si yo tomo un ángulo exterior y un ángulo interior, son ángulos adyacentes, quiere decir que suman 180 grados. Cuando yo saco las bisectrices de dos ángulos que son adyacentes, son perpendiculares. Esa es una propiedad, ¿no? O sea, eso lo sé porque es una propiedad, que se las menciono ahora, si no la sabían, la notan. Entonces, esta línea roja con la verde son perpendiculares. Y si fíjense en parte del vértice opuesto en forma perpendicular al lado opuesto es la altura.
Sí. ¿Se ven? Entonces podríamos decir al revés. Bueno, todavía no vimos ortocentro bien, ¿no? Pero si yo trazo las alturas y los puntos determinados por la altura con la base, podríamos decir que el triangulito ese determinado, el ortocentro del triángulo grande es el incentro del chiquito. Ahora lo podríamos ver, ¿no? Ahora si hacemos las alturas, hacemos el camino inverso, trazamos las alturas a ver qué pasa. Y de paso, vemos ahora ¿Y este entonces sería el ejercicio 6, o no? No. El 6 me dice las alturas, pero ¿el 6 qué dice? Dice, dado un triángulo ABC, determinar su ortocentro. Claro, Trazar las rectas paralelas. pero yo tengo que hacer el triángulo más grande, el de afuera. Sí. Bueno, veamos los dos, qué es lo que pasa, ¿sí? Este sería un ejercicio extra, ¿no? No es un ejercicio, es una conclusión extra que está buena. Fíjense, dando clases yo voy sacando conclusiones, o sea, si ustedes el día de mañana deciden empezar a jugar con esto, pueden sacar muchísimas conclusiones. Está muy bueno. Bueno, este lo damos. Ahí está. Bueno, veamos lo siguiente. Dijimos que el ortocentro era la intersección de las tres alturas, ¿no? Pero yo voy a hacer un poquito más exacta la definición esa. Voy a decir que el ortocentro es la intersección de las tres alturas de un triángulo o de sus prolongaciones. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Por el obtusángulo, profesor, que empezamos a ver algo de eso, o dijo al final. Claro. ¿Se acuerda que después de un obtusángulo no? Tiene que ser una prolongación. Tiene que ver con eso, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar las rectas que contienen a los lados. ¿Sí? Y esas rectas, bueno, las vamos a marcar en líneas punteadas, como para que se sepa que es auxiliar. Y vamos a trazar las perpendiculares a esas rectas. La perpendicular, por ejemplo, a la recta AC, que pasa por el... esperen que... La perpendicular a la recta AC, que pasa por el punto B, ¿no? La perpendicular a la recta B, que pasa por el punto C, y la perpendicular a la recta BC, ¿no? Que pasa por el punto A. También la vamos a poner punteadas con otro color. Esto tendría que ver con la altura, profe, ¿o no? Claro. La altura va a estar determinada. A ver, si venimos acá, esperen que... acá está mostrado todo. Si venimos acá hay una función que se llama intersección. Porque yo, por ejemplo, si yo quiero trazar la intersección entre esta recta verde y esta recta gris y quiero marcar el puntito, por ahí se hace la intersección con el segmento. Y yo quiero que se haga con la recta. Entonces voy a venir acá, a esta función que es intersección, y voy a trazar las rectas que quiero que me marquen el punto de intersección. Esta y esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la intersección es con la recta y no con el segmento. ¿Sí? Ahora voy a trazar la intersección entre esta verde y esta, ¿no? Y entre esta verde y esta. Entonces ahí tengo las tres alturas. Vamos a hacer los segmentos que serían las alturas, ¿no? Este sería un segmento. Entonces sería la intersección entre ¿qué, profe? ¿Entre las líneas de las alturas y la prolongación de sus lados? Sí, pero, a ver, ahora vamos a ver el punto de intersección, sería entre las alturas o sus prolongaciones, es O. O sea, yo voy a trazar dos rectas verdes cualquiera.
Y ese sería el ortocentro. Y vamos a poner H. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿por qué? Ese ortocentro, ¿puede ser que ese ortocentro quede fuera del triángulo? ¿Que el ortocentro queda fuera? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, si yo empiezo a mover el punto B, por ejemplo, ¿no? Lo muevo de tal forma que, fíjense, ¿qué pasaría ahí en ese caso? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Uy, un triángulo rectángulo. Claro, El rectángulo triángulo, queda rectángulo. en el ángulo recto. ¿Se acuerdan que las alturas coinciden con los catetos en un triángulo rectángulo? Hay dos alturas que coinciden con los catetos. Cuando ustedes calculan el área de un triángulo, pueden usar un cateto como base y el otro como altura, o al revés. El que usaron como altura como base y el que usaron como base como altura. ¿Sí? Y si sigo moviendo, fíjense en qué pasa con las alturas. A mí me pasó eso. La altura termina acá. Sin mirar, ¿Eh? yo lo estaba haciendo a mano, sin mirar lo que estaba haciendo usted, solo oyendo, y me quedó afuera, así. Claro, si el triángulo es obtusángulo, me va a quedar afuera. ¿Se acuerdan que en el circuncentro también pasaba, pero me quedaba del otro lado? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y el ortocentro me va a quedar de este lado, del lado del ángulo obtuso. La altura es este segmentito, por ejemplo, el segmento BD sería la altura. Ya lo que queda después es la prolongación de la altura. El segmento CE sería la altura. Lo que sigue con líneas punteadas sería la prolongación. Por eso dice, es la intersección de las alturas o de sus prolongaciones. La altura con respecto al vértice A sería el segmento AF, ¿no? Yo lo que sigo es la prolongación. El ortocentro no tiene que ser necesariamente la intersección de las tres alturas, sino de sus prolongaciones, ¿no? ¿Sería el H el ortocentro ahí, profe? Claro, es el H. ¿No? Si yo hago lo que vimos recién, el triangulito este, ¿no? La intersección de las alturas con el lado opuesto o con la prolongación, lo que me quedaría acá sería el incentro del triangulito chiquito, ¿no? O sea, yo podría trazar una circunferencia, si yo trazo una perpendicular a un lado, no sé, la perpendicular con respecto a este punto y este lado, ahí podría trazar la circunferencia incéntrica, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que del triangulito chiquito, lo que tengo son las bisectrices. Pero en el chiquito también quedan las alturas, ¿no? No, no quedan las alturas. No, Ah, la bisectriz. Bueno, eso es algo que descubrimos recién y lo estamos usando para que vean que acá se puede jugar y se pueden encontrar muchas cosas. No estaba dentro de los planes que tenía, pero bueno, está bueno. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? Dice que si yo hago las prolongaciones, o sea, sobre los vértices del triángulo trazo una paralela al lado opuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre el vértice A trazo una paralela al lado BC. Sobre el vértice B trazo una paralela al lado AC. Y sobre el vértice C trazo una paralela a AB. El triángulo determinado, tengo que ver si el punto SH es algún punto notable, ¿no? Sí, lo vamos a poner con otro color. Y en el ejercicio decía PQR, decía los puntos si quieren se los cambiamos. Este podría ser el punto P, este es Q, y este es R.
Bueno, el punto es TH, ¿es algún punto notable de PQR? Podríamos sospechar, o sea, es el camino inverso de lo que hicimos la otra vez, podríamos sospechar que como es perpendicular, ¿no? Porque si está a la altura y es perpendicular a este lado, es perpendicular a la paralela que también trazamos, ¿no? Claro, es el incentro, puede ser. El circuncentro. No, no pareciera. Ah, ¿Por qué el circuncentro. centro? Ah, A ver, si yo quiero ver con el No creo. GeoGebra, si quiero ver con el GeoGebra que es el circuncentro del más grande, hago lo siguiente. ¿Ven? Es el circuncentro. ¿No? O sea, puedo trazar una circunferencia que pase por los 3 vértices. Ahora, ¿cómo lo sé a eso? Porque yo para saber que estas son las mediatrices de los 3 lados, o sea, las verdes, ¿no? Si quieren vamos a ocultar las otras para que no haga tanto lío, las grises, por ejemplo. Puedo ocultar las grises, por ahora. ¿No? Para que no sea tanto... El de las líneas verdes, ¿no? Y vamos a ocultar estas también. Después volvemos a poner las grises. La línea verde, a ver, veamos. Pudimos ver recién que trazamos la circunferencia que contiene los 3 vértices con centro en H, entonces es el circuncentro del más grande, pero ¿cómo lo probaríamos? Así de palabra lo vamos haciendo, ¿eh? y porque son las mediatrices, ¿no son? ¿Cómo sabemos las mediatrices? La mediatriz tiene, o sea, la mediatriz tiene que ser perpendicular, por ejemplo, esta recta que estoy marcando acá tiene que ser perpendicular a Q. Y dividir el segmento en 2. ¿Eh? Claro, Y dividir el segmento en 2. y C tendría que ser el punto medio, ¿no? Sí, Bueno, poniendo la- ¿cómo sé que es por medio de- perpendicular? ¿Cómo sé que es perpendicular a QR? sería como un ángulo recto. Porque yo construí la recta que pasa por Con el QR, triángulo adentro. paralela a AB, ¿no? Yo la construí así. Pero si los lados no son paralelos los lados, por eso no lo podemos sacar. Claro, por eso es lo que estoy diciendo. Yo construí la Es recta que paralelo a pasa la por base. QR, es paralela a AB, A los ¿no? puntos medios. Si esta recta es paralela a AB, también va a ser paralela a QR. Perdón, si es perpendicular a AB, también va a ser perpendicular a QR, ¿no? Esta que está acá, yo la construí perpendicular a C. Y este lado lo construí paralelo a C. Entonces, si esta recta es paralela a C, perdón, perpendicular a C, también va a ser perpendicular a PQ, ¿no? Y PQ la construimos paralela a BC, entonces esta recta que es perpendicular a BC también va a ser perpendicular a PR, ¿no? O sea que ya sabemos que son perpendiculares. Faltaría ver que estos puntos son los puntos medios de los lados. Vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, tomemos este triangulito chiquito que está acá y este triangulito que está acá. A ver qué es lo que pasa. Si yo hago un cuadrilátero, ¿qué tipo de cuadrilátero existe? Paralelo. ¿Cómo sé que es un Paralelogramo ¿Cómo sé que es un paralelogramo? y dos pares de Dos pares de lados paralelos. paralelos. Claro, porque construí que este es paralelo a este y que este es paralelo a este, ¿no? Ya sé que es un paralelogramo. Entonces, este segmento, o sea, por propiedad de paralelogramo, PA es igual a BC y AC es igual a PB, ¿no? Sí. Y además, como estos son paralelos, puedo decir que este angulito es, perdón, y como es un paralelogramo, ¿no? Este ángulo es igual a este, porque son los ángulos opuestos de un paralelogramo, entonces estos dos triángulos son iguales, ¿no? Sí. El triángulo PAB y el ABC son iguales. Y lo mismo puedo hacer con el otro triángulo. Si puedo probar que este otro triangulito es igual al ABC, entonces estos dos segmentos son iguales, ¿no? Entonces B es el punto medio. Y lo mismo voy a hacer con este paralelogramo y por ejemplo, y con este, ¿no?
comparándolos. Si yo puedo probar que estos tres triangulitos son iguales al ABC, ya pruebo que A, B y C son los puntos medios del otro. Entonces es el circuncentro. ¿Se entiende más o menos? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Más o menos. Igual es medio palabra, después escúchenlo. Yo estas demostraciones no lo voy a tomar, ¿sí? Esto es más por el amor al conocimiento que otra cosa. Yo lo que más me va a interesar a mí que ustedes hagan es que construyan el circuncentro, que puedan construir el circuncentro, o sea que si yo les digo el circuncentro sepan cuál es, lo definan y lo construyan, nada más. Eso es lo que yo le voy a pedir de esta parte, ¿sí? Así que más o menos relajen con esta parte, solamente practiquen construirlos, ¿sí? Yo le puedo decir, quiero que me definan y que me construyan el incentro y me lo van a tener que hacer, ¿no? Eso es solamente. Y si es el incentro, saber escribir la circunferencia incéntrica. Las exincéntricas no. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Lo que espero. Sí, Bueno. sí. Profe, usted para la evaluación, digamos, el final directamente, porque si hacemos lo mismo que en álgebra, iremos todos a final, los que estamos acá reunidos. El tema sería que hagamos las construcciones y se las mandemos por mensajería privada, como vamos a hacer en otras áreas, o no, ¿cómo se va a manejar? Sí, yo seguramente les mando un PDF por mensajería interna del campus, y como es, y ustedes me mandan después las fotos de lo que hicieron. Para mí, bueno, esa sería más o menos la idea. Esperen que... Bueno, lo que quedó recién, fíjense, le volví a poner las líneas grises, que son las prolongaciones de los lados del triángulo más chiquito, para que vean las alturas, ¿no? Y con dónde quedaría el ortocentro en el triángulo más chiquito y el circuncentro en el triángulo más grande. Depende cómo está armado el triángulo, ¿no? Vamos a ir jugando. Y yo esto lo pongo, a ver, este triangulito lo pongo un poquito más así, ¿no? Este triángulo y el triángulo, fíjense, lo voy acomodando a este hasta que me queda un triángulo rectángulo, ¿no? Más o menos, ¿no? Dijimos que el ortocentro coincidía con el vértice del ángulo recto, ¿no? Y el circuncentro coincidía con el punto medio de la hipotenusa. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Y si yo lo hago obtusángulo al triángulo, fíjense en que tanto el ortocentro como el circuncentro quedan fuera del triángulo. No más que el ortocentro estaría del lado donde está el ángulo obtuso, en el triángulo más chiquito, y el circuncentro está del lado del lado opuesto al ángulo obtuso. ¿Se ve? Eso como para que vayan viendo. ¿Sí? Tanto en el circuncentro como en el ortocentro, si el triángulo es obtuso, el punto queda afuera. Si es rectángulo, queda justo en el perímetro. En uno va a quedar en la hipotenusa y el otro justo en el vértice del ángulo recto. Y si es un triángulo acutángulo, o sea que tiene los tres ángulos agudos, queda adentro. ¿Sí? Esa es la ventaja un poquito de esta geometría dinámica, ¿no? Que yo puedo ir jugando y puedo ir sacando conclusiones más generales. Ahora, vamos a ver una cosa. Lo ponemos guardar, ¿no? Bueno, tengo un triángulo cualquiera.
Está con la tele prendida o no sé qué. Ah, ya se me acabó, perdón. Bueno, veamos este triángulo. Vamos a trazar la altura con respecto al vértice C, ¿no? Pero para poder trazar la altura yo tengo que hacer la prolongación del lado AB, ¿no? Porque es un triángulo obtusángulo, ¿no? Entonces este le ponemos línea este le ponemos líneas punteadas y después trazamos la perpendicular a este lado que pasa por el punto C, ¿no? Y también le ponemos líneas punteadas y le ponemos un colorcito verde. Y hacemos el punto de intersección entre esta recta y esta, y sería el punto hasta donde llega, o sea, el segmento, ese es el segmento que determina la altura. ¿Sí? Si nosotros queremos tomar medidas, ¿se acuerdan que, por ejemplo, para calcular la altura de el área de un triángulo, ¿no? Tenemos la base por la altura, dividido 2, ¿no? O sea, si yo tomamos la longitud, por ejemplo, de la altura, ¿no? La ponemos acá, tomamos la longitud de la base, la ponemos acá, y después podemos, con esta función que está acá, podemos determinar el área de este triángulo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver una propiedad, vamos a trazar una paralela a la prolongación del lado AB y que pase por el punto C, ¿no? Entonces, sobre esta recta vamos a marcar otro punto y vamos a trazar un triángulo que tenga como base AB, ¿no? Y que tenga el punto E como el otro vértice, ¿no? La altura de este triángulo también la vamos a determinar con la perpendicular a esta recta. Perdón. Profe, no entendí lo que hizo. ¿El punto E a qué distancia estaría del C? ¿Equidista con algo o no? ¿O es No caprichosamente puesto? Es caprichosamente puesto. Es más, es móvil, porque vamos a jugar con ese. ¿Sí? O sea, es un punto que está sobre esta perpendicular. O sea, este punto yo lo puedo mover como quiera porque es un punto libre, ¿no? Es más, la paralela depende de este punto y la perpendicular también depende de este punto. Ahora el punto E depende de la paralela, solamente lo puedo mover sobre la paralela. ¿Sí? Es como para jugar, no importa la distancia a la que esté. Entonces vamos a trazar la altura, ¿no? Que pasa por este punto y es perpendicular a este. Entonces, bueno, ponemos línea punteada y hacemos el punto de intersección entre esta y tenemos la otra altura, ¿no? Como para que vean, es una forma de mostrar algo. Fíjense, la altura esta va a ser igual a la otra altura del otro triángulo, ¿no? Porque está marcada sobre una línea paralela. A ver, si tomamos la altura, también es 6,4, ¿no? Fíjense que en este tengo la altura 6,4, en este también tengo la altura 6,4. Y la base es la misma, es 6,4. Quiere decir que su área es igual. Sus áreas van a ser iguales, ¿no? Es más, venimos acá, hacemos el área de este triángulo, también me da 20,5, ¿no? Esto si yo lo muevo... ¿Es un movimiento, profe, ahí? No. Si yo lo muevo, puedo hacer así, por ejemplo. Fíjense, muevo este para modificar la altura del triángulo original y se modifica la altura del otro, ¿no? O sea, siguen teniendo la misma altura y el área sigue siendo la misma. Ahora fíjense, si yo muevo esto, la altura queda siempre igual y el área queda siempre igual y no hay ningún movimiento, ¿eh? Se dice que, o sea, cuando dos triángulos tienen el mismo área, se dice que son triángulos equivalentes, pero no tienen por qué ser congruentes. Ahora, si son equivalentes, hay casos en los que triángulos son equivalentes que tienen la misma base y la misma altura.
como para que vean que si yo mantengo la altura y mantengo la base de un triángulo, no importa dónde yo me vaya, el área va a ser siempre el mismo, ¿no? Obviamente, el perímetro no. El perímetro ya no, porque estos lados se alargan y los puedo alargar hasta el infinito, ¿no? Estos dos lados. Pero el área siempre va a ser la misma. ¿Se ve? O sea que yo, Serían equivalentes no congruentes. si yo tengo, claro, no congruentes. Si yo tengo un triángulo dada una base y una altura, y trazo una paralela al vértice de que parte la altura, todos los triángulos que tengan la misma base y el otro vértice esté sobre esa paralela, los infinitos triángulos que tengo ahí van a tener el mismo área. ¿Entiende? Ahora, esto es como para que no vamos a entrar en el tema de áreas, ni de perímetros, ni nada, no vamos a llegar a verlo. Es más, en el curso de ingreso algo vieron, ¿sí? Así muy por encima, pero bueno, no vamos a ver eso. Lo que yo quiero es que saquemos una conclusión de una cosa. ¿No? Si yo tengo un triángulo cualquiera, un triángulo ABC cualquiera, ¿no? ¿Cómo hago para dividir a este triángulo ABC en dos triángulos que tengan el mismo área? Dividir Debería ese en poder dos, conservar altura y base, pero no sé cómo. trazando paralelas a la base. Ah, y si del lado A, a ver, A ver, esperen. El área de este triángulo, supongamos, el área de este triángulo mide 35, ¿no? O sea que yo quiero dos triángulos que tengan área 17,5 cada uno. Pregunto, ¿no? Entre A y B. Si trazo la... Es una burrada. Si trazo la mediatriz del segmento AB, ¿Y qué haría con eso, con la mediatriz? Y uno al punto no me lo C. divide, lo 1 al punto C, no me lo divide en dos. O sea, vos decís el punto medio del punto A. Punto medio de AB Claro. Si trazo, al a ver, si determino el punto medio de AB, ¿no? Y trazás Sí. una recta, Y trazo, un y lo segmento uno. entre C y D. 6D, no me lo divide al medio. Y a ver, veamos, a ver si en este triangulito acá, ¿no? Este triangulito acá. Y ahora veamos el área de cada triangulito. 17,5. 17,5. Muy bien. Claro, Me porque salió una, Laura. la altura sería la Bien, misma. bien. Fíjense, yo ahí determino dos triángulos que van a tener la misma altura. Claro. Y las bases van a ser iguales, porque es un medio de la base más grande. ¿Se entiende? Sí. O sea, está bien. Acá, ¿Cómo claro, se sería un llama? medio. ¿Cómo se llama a eso? A este segmento que tracé, ¿cómo se lo llama? El punto medio de un lado con el vértice opuesto. El segmento que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Ay, tiene un nombre, espere. Tiene un nombre, sí. A ver si me acuerdo, sí, espere. Ay, no me sale. ¿No es la mediana? Es la mediana. Muy bien. A ver, dimos una clase. sí, la mediana. Sí, sí. Bueno, Claro, ahora punto si medio. yo trazo el punto medio, o sea, yo acá tendría dos triángulos, supongamos, si este triángulo estuviese hecho de un material y es todo uniforme, ¿no? O sea, que se conserva la densidad del triángulo en todas partes, yo lo divido en dos triángulos y estos dos triángulos pesarían lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, tracemos el punto medio del BC, ¿no? Y tracemos la otra mediana.
y vamos a trazar el punto medio del AC. Y trazamos la tercer mediana, ¿no? ¿Qué pasa con las tres medianas? Circunferencia. Con el ¿Eh? circuncentro. No, no se llama circuncentro. Corto. Tampoco. No, eso El sería punto de medio las... del triángulo. Es un punto notable nuevo. Ah, Se llama baricentro. sí, es verdad. El baricentro. Y fíjense, si o sea, la mediana si yo tomo la mediana que va que sale del vértice A, ¿no? Tengo el segmento AE. Y tomo el triángulo este que está acá, el que tiene como vértices AB, AC y AG. El punto este también es mediana, ¿no? O sea que estos dos triangulitos Sí. también valdrían lo mismo. Son iguales. Son iguales. En este caso serían iguales. O sea, no iguales, tienen el mismo área, no son iguales. Tienen el mismo Claro. área. O sea que tendría Con- 6 triangulitos que tienen el mismo área, ¿no? Equivalente, como dijo. Claro. Y o sea, el punto este tiene una aplicación física. Es el centro de gravedad del triángulo. Ahora, todo depende, o sea, en realidad para la física es un poco más complejo eso, ¿no? Porque yo podría trazar en forma geométrica el centro de gravedad de este triangulito si es homogéneo, ¿no? Si el triangulito tiene toda la misma densidad, o sea, siempre el mismo grosor en todos lados, pesa lo mismo en todos lados, ¿se entiende? Ahora, si por ejemplo esta parte es más gruesa que esta en un triángulo de verdad, ya no puedo trazar el baricentro. Y eso pasa con el cuerpo humano, profe, también. Sí, también tenemos Cuando un uno centro de quiere gravedad. encontrar el centro de gravedad para una destreza. Tal En realidad, cual. el centro de gravedad depende de la masa, ¿no? Y de un Exactamente. punto, ¿no? Pero bueno, si este triángulo fuese, o sea, se mantiene la densidad en todas sus partes, este sería el centro de gravedad. O sea, yo lo puedo poner un alfiler y colocar el triángulo en ese punto arriba del alfiler y va a quedar en equilibrio. ¿Sí? Ahora veamos una cosa. Si estos son los puntos medios, ¿no? Yo trazo un segmento, ¿no? El segmento EF o FE es una base media del triángulo, ¿no? Vamos a poner otro color. Paralelo a B. ¿Eh? Paralelo a B. Para ser paralelo a AB, y a su vez también va a ser igual a un medio de AB, ¿no? Ahora tracemos los puntos medios de esto, o sea, ahora tengamos en cuenta el triángulo este ABG, ¿no? Y vamos a trazar los puntos medios de estos dos lados. Acá y acá. Y trazo este segmento. ¿Cuánto va a medir? ¿Cómo va a ser ese segmento? Equivalente. Igual a FE. Igual a FE y paralelo a FE, ¿por qué? Porque es base media de otro triángulo que tiene una base con la misma longitud, ¿no? O sea, este es paralelo a B e igual a un medio de AB. Y este HI también es paralelo a B e igual a un medio de AB. ¿Eso lo pueden ver? No, yo visualmente, vamos, si lo A ver, deslizamos por ahí, sí. El HI sería paralelo a B, pero no un medio de AB, ¿o sí? sí, porque eso es la base media también Ah, del sí, triángulo claro, si son ABG. iguales. Es base media del triángulo ABG. ¿Se entiende? Entonces, si estos dos lados son paralelos e iguales, ¿no? Si yo trazo los segmentos, ¿qué me queda determinado? Un paralelogramo, ¿no? Me queda determinado un paralelogramo.
Vamos a ponerle todo el mismo color para que... ¿Ven? Lo que está en rojo es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque FE y HI son paralelos iguales. Entonces estos lados también van a ser paralelos iguales. Ahora, estas serían las diagonales del paralelogramo, ¿no? FI y HE son las diagonales. Y por propiedad de paralelogramo, las diagonales se cortan en su punto medio, ¿no? Entonces, HG es igual a GE. Y a su vez, HG también es igual a AH, porque yo determiné el punto medio, ¿no? Entonces, o sea, el baricentro siempre se va a cortar, o sea, la distancia que hay desde el vértice hasta el baricentro es 2/3 del baricentro, de la mediana. ¿Se ve? Esto sería estos tres segmentos son iguales, ¿no? Por lo que dijimos recién. AH es igual a HG porque lo trazamos el punto medio acá, y HG es igual a GE porque es la intersección de las dos diagonales de un paralelogramo. Es más, podemos sacar las distancias si quieren y lo vemos. Este mide 2,7, este mide 2,7 y este mide 2,7. Le hago una pregunta. Sí, Con esa misma definición. sí. DG es el tercio de CD. ¿Cuál me dijiste? EG, No, DG es un tercio de CD. BG, No, de 2. DG es un tercio de CD, sí. Y FG es un tercio de FB. Tercio de FB. ¿Se entiende? La cumple para las tres. Lo cumple para las tres. Es para que conozcan esta propiedad, ¿no? Quiero que lo sepan, nada más. Pero está buenísimo, porque yo no lo sabía y un montón de veces estudié esto, en el secundario, en el terciario. No, Se demuestra está buenísimo para el saberlo. tramo este, ¿no? O sea, se Sí. demuestra trazando la base media del triángulo más grande y la base media del triángulo más chiquito. Y de la misma forma se demuestra haciendo también paralelogramos con los otros pares de medianas, ¿no? Profe, no ¿le puedo hacer una sí, pregunta? sí, decime. AH, ¿cómo se demuestra que es un tercio del resto? No entendí. Vuelvo al mismo razonamiento, pero no entendí. Sí. A ver, AH es la mitad de AG, porque H es el punto medio, ¿no? O sea, nosotros usamos la base media acá. Y a su vez, HG es igual a GE, porque es la diagonal de un paralelogramo, y las diagonales del paralelogramo se intersecan en sus puntos medios. Entonces estos tres segmentitos que quedan acá Ahora sí. A ver, ¿quién me hizo una pregunta? Por ejemplo, ¿no? Tengo un triángulo. ¿No? Digo, trazar el circuncentro, ¿no? De un triángulo. El circuncentro es con las mediatrices. Yo trazo la mediatriz de AB, la mediatriz de BC y la mediatriz de CA. En realidad, para trazar el circuncentro, vamos a trazar dos, porque yo sé que el punto es ese, ¿no? Por más que trace la tercera, va a ser el mismo punto, ¿no? Y ahora yo les pido hacer una simetría central, por ejemplo. ¿Dónde está la simetría? Tanto ese punto como punto de simetría. Claro, a ver. Como centro. Claro, el mismo O sería el centro de simetría, que es el Claro. circuncentro, ¿es así? Claro. Claro. Simetría central Entendí. del triángulo con respecto A ese punto. al punto. Perfecto. Ahora sí se entiende. Es más, yo si este triángulo lo hago obtusángulo, ven, ya el triángulo queda más así. Si es acutángulo quedan superpuestos, ¿no? Bueno, si es rectángulo coincide, queda un rectángulo, por ejemplo, ¿no?
¿Y no habría que trazar la circunferencia? No, Si no me la pide, no. si no la piden, no. Solo hacer el circuncentro para usarlo como centro de Si yo le pido el circuncentro, es el circuncentro. Si le pido la circunferencia circunscrita en un triángulo o el triángulo escrito en una circunferencia, ahí sí me tienen que trazar el circuncentro y la circunferencia.